Bien, se ha generado ya una polémica entre una decisión que ha tomado el gobierno nacional con respecto a la reducción de las internaciones en los hospitales neuropsiquiátricos y dónde tienen que estar esas personas que están internadas allí, como en contra de la corriente que existe en el mundo entero, digamos, respecto a esta situación. Nos acompaña para hablar de este tema Ángel Barraco, que es de la Comisión de Salud Mental de la Ciudad de Buenos Aires. Gracias por estar. Buen día. A ver, ¿cuál es la controversia, el núcleo de esa controversia? Bueno, digamos lo que se dio a conocer, la controversia tiene que ver con la afectación que se ha hecho desde el gobierno del Ministerio de Salud de Nación respecto a sacar una resolución que da de baja otra resolución del año pasado, de septiembre, que era la que establecía el régimen para la habilitación y el control de los servicios de salud mental. Esta resolución, que da parámetros muy, digamos así, válidos y bien terminantes respecto de cómo tienen que ser esos servicios. Hablamos de hospitales con internación, servicios... Estamos hablando de hospitales neuropsiquiátricos. Exactamente. Emprendimientos sociales, casas de medio camino. Establecía que aquellos que no estaban adecuados tenían 360 días a partir de la resolución, septiembre del 2015, para justamente adecuar esos estándares a lo que exige la Ley Nacional de Salud Mental. Obviamente esto atacó núcleos de intereses corporativos muy importantes, que tiene que ver más que nada con las clínicas privadas. ¿Por qué? Porque tal como establece la ley y la reglamentación, que dice que para el año 2020 todos los hospitales neuropsiquiátricos, llamados manicomios o instituciones asilares, deben ser sustituidos por un conjunto de dispositivos y servicios que son los que verdaderamente deben adecuarse al tratamiento de las personas. Claro. Porque lo que está en juego acá es que esta ley también es una ley de derechos humanos, en tanto y en cuanto protege todos los derechos de las personas que históricamente han sido transgredidos. Ahora, para instrumentar eso que dice la ley, ¿se necesitan nuevos edificios? Se necesitan nuevos dispositivos y servicios. O sea, generalmente... Para que la gente vaya entendiendo, si no queda todo medio en abstracto. Sí. Están los pacientes, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires, Borda y Moyano. Sí. ¿Qué pasa con esos pacientes? Bueno, la Ciudad de Buenos Aires tiene la Ley 448 de Salud Mental sancionada en el 2000. Establece claramente que la sustitución de las grandes unidades de internación... De Moyano a un Borda. Exactamente, como son el Borda, el Moyano, Tobar García y el Hospital Alvear. O sea, debe ser sustituido por un modelo de atención que debe ser ambulatorio, con internaciones breves, que esta debe hacerse en los hospitales generales. Pero ¿no hay casos donde la internación tiene que ser continua y prolongada? Porque científicamente, se ha comprobado que una internación a lo largo del tiempo no sirve para que ese paciente logre revertir el cuadro y logre una reinserción social en todo caso. Por eso, las internaciones como prolongadas, que son justamente, que es la cronicidad, es lo que más daño produce en el paciente. O sea que el paciente que entra con un padecimiento mental muy grave, agudo, hoy con los recursos que se cuentan terapéuticamente, clínicos y sociales, está justamente totalmente argumentado de que no hace falta que una persona esté en un Borda, en un Moyano, por 30, 40, 50 años o 76 años, como tuve oportunidad de constatar en el Hospital Moyano. Entonces quiere decir que hay que abrir camas de internación en hospitales generales. O sea, yo voy por un problema orgánico X, pulmonar, cardíaco, a un hospital general. El que padece mentalmente también tiene que ir a un hospital general. ¿Por qué? Porque tiene que haber una sala con pocas camas de internación. La internación tiene que ser breve, porque también está comprobado que en el avance de los psicofármacos y todo el bagaje que cuentan los equipos interdisciplinarios, que son los que deben actuar, indudablemente dan las posibilidades de que esta persona se estabilice y vuelva a su lugar de... Está bien, es una transformación hasta cultural. Es un paradigma, un cambio de paradigma. Exactamente. Pero también lo que se da mucho en estos casos de las personas, los pacientes internados tanto en el Borda como en Moyano, es que internación corta, tiene que salir. El tema es dónde van. Y bueno, está el abandono de la familia y está el abandono que no tienen dónde ir a parar en muchos casos y ni siquiera tienen familiares también. Ese es el problema que se plantea. ¿Qué se hace con esas personas? Claro, el problema es que el Estado no está cumpliendo.
Esta ley, que fue sancionada en el año 2010, al igual que la de la ciudad, establece claramente cuáles son los dispositivos que hay que crear. Y le digo, no es, Rigoli, no es un problema de presupuesto. No, está bien, yo digo, pero esa persona que no tiene familia, y conozco el Sí. tema de cerca, y usted lo debe conocer muy bien, lo que pasa en el Moyano del Borda, que Sí. la familia muchas veces lo utiliza como un depósito y Sí, se los olvidan abandono. y desaparecen, ¿eh? Bueno, el Estado tiene que hacerse cargo de abrir residencias protegidas, casas de medio camino, que son todos dispositivos intermedios, como se llaman, justamente para aquellos que no tienen una continencia social o comunitaria. Quiere decir que el Estado Sí. es el encargado de destinar el presupuesto para que de una vez por todas se termine con que lo único que hay como recurso es el hospital neuropsiquiátrico. Si el Estado se hace cargo, tal lo establecen las leyes, de destinar parte del presupuesto, tenga en cuenta, Rigoli, que el 90% del presupuesto, vamos a tomar el caso de la Ciudad de Buenos Aires, Sí. es absorbido por los 4 hospitales neuropsiquiátricos. Quiere decir que no queda nada para algo que se tendría que estar haciendo desde hace 16 años, que es destinar, abrir camas de internación en hospitales generales, casas de medio camino, residencias protegidas, hostales, emprendimientos sociales, o sea, todo ese conjunto de dispositivos Sí. que son los que van a suplantar una lógica que está totalmente perimida. Pero- ¿Cuántos pacientes hay hoy en día en los 4 hospitales neuropsiquiátricos? Y ha bajado bastante porque han empezado a hacer externaciones bastante compulsivas, llamando justamente por ejemplo, al PAMI, al PROFE, para que se hagan cargo de los pacientes, porque detrás de todo esto también hubo un intento, no se olviden lo que pasó la represión en el Borda en el 2013. Hay un intento también de quedarse con el patrimonio y la infraestructura pública para llevar adelante otros designios. Más o menos calcule que entre el Hospital Borda, el Hospital Moyano y un poco menos en el Tobar García y el Alvear, 1.400 personas. Pero digo, en el caso de aquellas empresas privadas y de Sí. instituciones privadas, usted dice hay una intencionalidad de, bueno, generar más dinero a costas de la salud mental de la gente. Y en el caso de las instituciones públicas, ¿por qué se extienden tanto las internaciones en ese caso? Porque es el Digo, argu- hay una falencia también ahí en el sistema de no poder revertir, en todo caso, el cuadro del paciente y no poder abordar desde distintos puntos la salud mental de una persona. Porque está atravesado de intereses corporativos muy fuertes. Se necesita que el manicomio o la institución asilar siga estando, porque también la ley establece que no puede haber más de este tipo de instituciones, tanto en el orden público como privado. Ah. Esto afectaría intereses muy fuertes de clínicas privadas, y no olvidemos que también está atravesado justamente por una hegemonía de una concepción de atención que está dada por la llamada psiquiatría hegemónica, que establece en la cama y el psicofármaco como los únicos 2 elementos que se pueden dar como respuesta. Y esto no es así. Ha cambiado todo por la ciencia, el avance de la ciencia. y Totalmente, la es más, farmacología. el paciente Bien. debe ser parte de su tratamiento. El paciente sabe sobre lo que padece. Sin embargo, lo que estas instituciones generan es la supresión de la subjetividad humana. Claro. O sea, son personas que han perdido absolutamente todos los derechos, y me parece que como sociedad, y yo agradezco que nos hayan dado este lugar, porque evidentemente este tema está totalmente oculto, quizás no interesa, pero está en juego no solo... Y aparte porque la salud mental hoy está atravesando a todos, o sea, Sí. no es solo el problema de los que están en el hospital neuropsiquiátrico. Hoy tenemos el problema de las adicciones, que es gravísimo, que está ocurriendo otro tanto. El Estado se está desentendiendo de la atención, con lo cual después los jóvenes terminan en comunidades terapéuticas donde están encerrados, con malos tratos, y obviamente el resultado terapéutico no es el deseable. Ángel Barraco, muchísimas gracias por estar aquí. No, gracias Gracias. a ustedes. Para que se respeten los derechos de las personas que no tienen dominio de su propio ser.